traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías. Mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Dónde empezó tu camino? Ay, mi camino empezó pues muy cerca de Toulouse, en Pamiers, donde nací, en una familia de campesinos por parte materna, y por parte de mi padre procedo también de muy cerca de aquí, cerca de Limoux, donde mis abuelos eran productores de vino, pequeños agricultores, y mis padres también pequeños agricultores. Yo soy, se puede decir, el primer accidente intelectual de una larga ascendencia campesina. Como fui hijo único, toda la familia se interesó por mí y en realidad me ayudaron, no pusieron ningún obstáculo para que yo fuera otra cosa que campesino, y me ayudaron, se sacrificaron también para mí, y así pude llegar bastante rápidamente hasta la agregación. Yo, después de pasar por la escuela normal, había escogido la orientación hacia el español, sin duda porque en toda mi juventud fui rodeado de gente que hablaba español. Había muchos refugiados económicos primero y luego de la guerra. Bueno, todo el conjunto que había alrededor de mi familia era más o menos de franceses, desde luego, campesinos, pero de españoles también. Y por eso porque yo me había orientado primero hacia los estudios clásicos de latín y de griego, pero cuando entré a la escuela normal superior, tuve la posibilidad de volver a empezar mis estudios y de ir a España tranquilamente, y pasar ahí 2 años de iniciación al español y preparar la agregación de español. Y empecé mi carrera de profesor en 1951 en el Instituto de Carcassona, y casi enseguida como ayudante fui a la Universidad de Montpellier, de allí a la de Grenoble, donde yo creé la enseñanza del español en Grenoble, se puede decir. Fui el primero en ocupar esa cátedra, y luego de Grenoble, después de pasar algunos años por el Consejo de Investigaciones Científicas, pude llegar a Toulouse, donde siempre había tenido la ambición de llegar por razones de proximidad a mis orígenes, ¿no? Sencillamente. No tengo por qué quejarme de alguna persecución por mis ideas, que eran muy de izquierda, ¿no? Todos sabían que yo era comunista y que seguí siéndolo hasta ahora. A pesar de que puede parecer paradójico estudiar a Góngora y preocuparse por esas ideas políticas y defenderlas activamente, ¿no? No puedo decir que sufrí algún retraso, eso sí, o sea, que como decimos en francés, no me hicieron ningún regalo, no tuve que ganármelo yo, pero lo conseguí sin dificultades extremas. Bueno, sin duda porque entonces había una situación de expansión de la universidad y que era difícil cerrar las puertas a lo menos en español y en idiomas. Lo era quizás en filosofía o en otras disciplinas, pero en español no era fácil cerrarle a uno las puertas, y sin duda por eso pude seguir mi carrera de manera bastante normal, digamos.
deseo lo mismo para los jóvenes, que podrán encontrarse con otros obstáculos, no quizás de naturaleza ideológica, sino administrativa, y bueno, digamos que el porvenir de la universidad en este momento no es de lo más risueño. Yo me interesé, sobre todo por el siglo de oro, a causa precisamente de la orientación anterior de mis estudios hacia las letras clásicas, ¿no? O sea que era casi normal que yo pasara del latín y del griego al español clásico de los siglos XVI y XVII. Entonces no había ninguna dificultad para hacerlo. Ahora ya la orientación hacia los estudios clásicos o medievales tengo la impresión de que es más minoritaria, ¿no? Lo veo desde muy lejos, pero es lo que me parece. Esa revista pues tuvo éxito enseguida, sin duda, porque acogía fácilmente los trabajos de los jóvenes, tanto franceses como españoles. Publicaba rápidamente los artículos que se le mandaban, cosa que entonces no solía hacerse. Generalmente un artículo tardaba 2 años en salir en alguna revista. Nosotros publicábamos rápidamente y por eso quizás, y por la calidad de lo que nos mandaron, pues tuvimos bastante éxito y la revista se ha seguido manteniendo hasta ahora. Ahora sobra decir que muchos han trabajado para darle el prestigio internacional que tiene ahora, y sobre todo Mark Vitz, ¿no? que le ha dedicado esfuerzos largos y durante muchos años, que gracias a él la revista ha podido llegar hasta el número 100 hace poco, hacia su 100º número, y adquirir la presentación, la amplitud que tiene ahora, ¿no? Es una de las pocas que se consideran en el extranjero, ahora no sé cuál es el título que le dan, como que puede servir de referencia en una solicitud de puesto. Bueno, lo digo muy mal porque no estoy ya acostumbrado al manejo de esos términos administrativos, pero es una de las pocas que tienen ese prestigio casi oficial. Espero que lo mantendrá, pero eso depende mucho de los que ahora la tienen entre manos, y principalmente de Mark Vitz de momento. ¿Cuál es la justificación de este trabajo sobre Góngora, cuando tantas obras, tantas críticas se han publicado ya en torno al poeta? ¿Cómo hoy se puede añadir algo y qué interés tiene este tipo de trabajo que llamas entender a Góngora en francés? Pues precisamente su interés es que es un trabajo que no trata de añadir cosas nuevas a la cantidad enorme de cosas que se han dilucidado alrededor de la poesía de Góngora. Lo que precisamente yo he querido hacer es ayudar a los estudiantes principiantes o a los que no saben mucho el español a acceder directamente o casi al texto de Góngora gracias a una traducción, a una presentación de los textos y a un sentido de notas escuetas tanto como se pueda, para que puedan leerlo y formarse su idea, y luego, claro, si les interesa Góngora, seguir estudiándolo más por cuenta propia. O sea, es una obra de vulgarización y no de investigación. Ahora lo que pasa es que, poniendo en perspectiva diferente las cosas que uno ha estudiado ya en toda su carrera, aparecen a veces cosas en que uno no se había fijado. O sea que supongo que para el que lo lea y que sea conocedor de Góngora podrá de vez en cuando descubrir alguna perspectiva que todavía no se había subrayado. La traducción de
en general plantea muchísimos problemas, pero más aún la traducción de obras poéticas. Sí. ¿Podrías decir cuáles son los obstáculos que has encontrado y qué pretendes o hasta dónde pretendes traducir en realidad la poesía gongorina? Bueno, yo contestaría más bien de otra manera cuáles son los criterios de esta traducción. Porque tenemos en la universidad el defecto de hablar siempre de traducciones como si fuera una cosa absoluta cuyas normas fueran universales. En realidad hay tantas normas de traducciones como hay públicos a los que se destina esta traducción. Si se traduce, por ejemplo, una obra teatral, hay que saber si se destina a un público que quiere estudiar el estilo, digamos, de Lope de Vega o de Shakespeare o de quien sea, o si se destina a gente que quiere ponerlo en escena para hacerlo representar. Es cierto que la traducción será completamente diferente. Yo lo que he notado es que hubo bastantes, las recapacito en mi bibliografía, bastantes traducciones de Góngora en los últimos 50 años, digamos. Pero al parecer todas tuvieron ese criterio cómo sustituir a Góngora, cómo dar al público francés un equivalente de la poesía de Góngora. Yo también trabajé mucho tiempo en mi juventud en esta perspectiva, pero me doy cuenta de que es imposible, sobre todo tratándose de Góngora. La lengua francesa no tiene primero las sonoridades, las acentuaciones, la capacidad de formar latinismos, etc., la flexibilidad de la sintaxis, la posibilidad de suprimir artículos y pronombres, etc. Bueno, todo lo que hace el estilo de Góngora falta en francés. No podemos dar un equivalente, eso es cierto. Por eso yo terminé, después de probar muchas vías, limitando mi ambición a proporcionar un acceso directo al texto gracias a una traducción que no sea, desde luego, una traducción, digamos, palabra por palabra y bárbara, como las que se hacen, por ejemplo, qué sé yo, en el método Asimil, que es bueno por otra parte, pero bueno, una traducción que tenga un poco de la calidad literaria del modelo. Me limité sencillamente a conservar la prosodia, o sea que traduje los endecasílabos en decasílabos franceses, los octosílabos del romance en heptasílabos, etc. Y ya me costó bastante trabajo hacer caber en, digamos, versos franceses todo lo que Góngora, con las facilidades del español, consigue poner en un verso español. Pero lo acerté bastante bien, digamos, creo, tanto como se pueda, y se puede leer la traducción sin que sea un insulto para el modelo que está al lado, ¿no? Sencillamente, pero sobre todo su propósito único es ese, hacerse olvidar después de haber permitido la comprensión directa del texto español y no pretender existir por sí misma. Bueno, estoy terminando ahora, más bien puedo decir que doy por terminada la traducción de una antología de 115 poesías de Góngora, muy variadas. Hay romances, sonetos, décimas, poemas, también soledades, polifemo, etc. Un conjunto variado de su obra, presentado en orden cronológico, ya que tenemos la suerte de conocer año por año la fecha de toda la creación poética de Góngora. Mi motivación
fue un poco una especie de remordimiento que experimenté al ver que se acababa mi carrera de investigador, por haber amontonado muchas notas eruditas, que bueno, sigo teniéndolas buenas, pero que son más bien para el público profano repelentes que atractivas. Y finalmente la motivación final fue darse cuenta de que en Francia hay una cantidad de gente que, para quien Góngora representa digamos, un punto de referencia importante, que quieren referirse a él o hasta citarlo, y que no tienen ningún instrumento adecuado para conocerlo. O sea que quise hacer una obra de vulgarización que permitiera conocer a Góngora con muy pocos conocimientos de español. Ciego que apunta hacia tinas, caduco, Dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal. De envidia de mi señora que no me persigas más, que no me persigas más. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Amado... Fiere de los achaques de la vejez, cercano el fin a que católico se alienta, occidental, en este olicio climacterico lustro de tu vida, todo mal afirmado pie es caída, toda fácil caída es precipicio. Bueno, o sea que para comprenderlo verdaderamente, este soneto, y más precisamente estos 4 versos iniciales, hay que situarlo primero en la vida de Góngora. La fecha es 1623. O sea que tenía Góngora exactamente 62 años, ¿no? O 60, ibas frisando los 63. Y ya se ve inmediatamente que Licio, a quien se dirige, es el seudónimo que él se da de Don Luis. Bueno, otras veces lo empleó. Bueno, acaba de tener o va acercándose a los 63 años y lo llama climatérico lustro. Bueno, aquí hay que poner una nota, desde luego, para explicar lo que eran los años climatéricos, según los antiguos, que eran todos los múltiples de 7 o los múltiples de 9, años en que había más peligro de morir o de tener alguna desgracia de salud o lo que sea. Eran años difíciles, o sea, bueno, de crisis, que es lo que significa climatérico. Y claro, al llegar a 63 años, combina las dos tradiciones, ya que es el múltiple de 7 por 9, o sea que es el año más climatérico, si se puede decir, de todos. Ahora bien, él, y eso sorprendió a los comentaristas antiguos, a Salcedo Coronel sobre todo, lo llama climatérico lustro y no año. O sea, se refiere a los 5 años que empiezan con esos 63 años. Y en efecto, él murió durante esos 5 años. Bueno, al final, en 1627, o sea, 4 años después. Bueno, hay que poner una nota sobre climatérico. Luego hay otra nota indispensable cuya necesidad no aparece enseguida, es en el 4º verso: toda fácil caída es precipicio. Pues fácil caída no quiere decir que uno cae fácilmente, es que Góngora emplea ese adjetivo fácil en su sentido latino. Fácil, y en latín tiene una cantidad de acepciones. Y una de esas acepciones que él emplea en otros casos
es refiriéndose, por ejemplo, al agua. Fácil agua es agua poco profunda. Y es la misma acepción aquí. Fácil caída es una caída de poca altura. Pero para un viejo puede ser fatal, es lo que quiere decir. Y eso ya supone un problema de traducción. Yo siempre sé que en la tradición universitaria se vacila siempre entre la traducción literal y la traducción explicativa. O sea que si un estudiante lo traduce y dice chute facile, el corrector supondrá que él no ha entendido. Pero si el que quiere dar una traducción literal, fiel, tiene que decir toute facile chute et précipice. Ahora hay que poner una nota para explicar que fácil aquí es casi una trampa, ¿no? En cuanto a la interpretación. No es que se caiga fácilmente, sino de poca altura. Un seul issue climatérique lustre de ta vie, tout pied mal affermi est une chute, toute facile chute et précipite. Et précipice, lo pronuncio mal. O sea, necesidad de una presentación general para recordar que Góngora ya empieza a envejecer mucho, además que su salud ya le va poniendo problemas, que vive en la corte en Madrid difícilmente y con muchas decepciones. Y bueno, sí, presentarlo en el año 1623 de su vida, para comprender que no es ningún ejercicio retórico lo que él hace aquí, sino una mirada muy sincera sobre su vida, confirmada por sus cartas de la misma época, porque tenemos la suerte de disponer de un centenar de cartas que él escribió durante su estancia en la corte. O sea, los 10 últimos años de su vida, más o menos, ¿no? Y ya se ve las inquietudes o las preocupaciones que expresa aquí, las experimentaba realmente. Además hay una cosa muy, muy curiosa, es que la fecha indica el día. 19 de agosto de 1623. O sea, y eso ocurre 2 o 3 veces únicamente, generalmente da el año aquí. O sea que le confiere un valor de diario íntimo, ¿no? O sea, este día o un poco antes, poco después, pues tuvo esa necesidad de meditar. Este tipo de traducción que quiere ser muy fiel al texto para facilitar su lectura supone más notas, claro, porque la traducción no explica. La traducción, si el texto es difícil, la traducción tiene que ser difícil. Y si aquí hay un latinismo poco corriente, ese empleo de fácil, hay que conservarlo si se puede en la traducción. Efectivamente, es eso, lo que acabas de decir sobre ese soneto señala la importancia de la presentación cronológica de sus obras. Sí. Es que es un problema de conjunto de la obra de Góngora, porque la crítica tradicional, sobre todo en Francia, pero en España y en otros sitios también, tuvo siempre tendencia a considerar la poesía de Góngora como si estuviera fuera del espacio y fuera del tiempo, como una creación pura hecha en su torre por una especie de artífice minucioso de obra de arte. Claro, Góngora era artífice minucioso, pero lo que hay que ver es que su obra está en relación estrecha con su tiempo, con su propia vida y yo diré con su espacio, porque todos los sitios por donde pasó viajando casi siempre le sugirieron alguna nota poética, algún recuerdo, alguna poesía satírica o al contrario muy lírica. O sea, tenemos en su obra el reflejo de la España de su tiempo, de los problemas políticos de su tiempo y de su propia vida.
todo lo contrario de la tendencia general a hacer de su obra una especie de obra de poesía pura o de arte por el arte. Sí, la particularidad de esta antología bilingüe, porque hubo otras, las voy señalando cada vez en nota, hubo otras traducciones y con el texto español, pero es que todas, no sé si fui consciente por parte de los autores o de los editores, tuvieron esa característica que ponían el texto, la traducción, en la página de la derecha, en lo que llaman los impresores la página hermosa, y el texto de Góngora en la página de izquierda. O sea que lo primero que ofrecen a la lectura es la traducción. Y hasta hay algunas, más de una colección que lo confiesa un poco ingenuamente. Dicen antología traducida con el texto de Góngora enfrente. Yo insiste mucho en el prefacio diciendo que la mía es una antología de Góngora con una traducción enfrente. Es muy diferente. Y bueno, además, hasta tipográficamente lo subrayarán. Ya he visto algunas. Lamento no haber conservado ninguna prueba inicial. El texto de Góngora está en caracteres más negros, más visibles, más llamativos, que la traducción más modesta que se sitúa al margen. ¿No? Y lo digo en el prefacio, esa traducción, después de servir para acceder al texto, tiene la única ambición de hacerse olvidar. No todos los autores tienen ese privilegio de proporcionar tantas alegrías, tantas fruiciones al que los estudia, pero Góngora sí, es un poeta, realmente es el mayor poeta de su tiempo, es un gran poeta y siempre el contacto con él permite descubrimientos nuevos y muchas alegrías. Y a pesar, claro, traducirlo es un trabajo difícil, pero que proporciona muchas satisfacciones. Lo sé, muchas veces mi mujer se sentaba a la mesa a hacer crucigramas y yo a traducir. Góngora era para mí también una distracción, tiene un aspecto lúdico traducir a Góngora. Es un poeta que siempre responde al esfuerzo que se hace para acercarse a él. Y no son todos así. Es un poeta, bueno, como todos los grandes autores, que es para su tiempo, pero también para los tiempos venideros, ¿no? Se adelanta mucho, por eso hubo tantas polémicas alrededor de su obra al principio, porque había muchas cosas que salían de la costumbre y que anunciaban al porvenir, que tardó mucho tiempo en realizarse. Es que Góngora fue el poeta maldito durante 2 siglos. Maldito por la crítica académica oficial. Quería hacer un apéndice sobre, pero no quise, sí que tenía preparado un apéndice sobre las polémicas entre poetas y la enemistad entre Góngora y Quevedo. La señalo así en nota de vez en cuando, pero no publiqué las sátiras de Quevedo contra Góngora. No, lo que yo puse únicamente en los apéndices, hay solo 3, es la traducción de la crítica de la Inquisición, bueno, del padre Pineda. Eso lo traduje porque es muy revelador de la manera de enjuiciar a las audacias de Góngora en su tiempo.
porque hubo por una parte muchos entusiasmos, claro, pero hubo también mucha reacción violenta, unas meramente literarias, pero otras, digamos, doctrinales contra su, digamos, su libertad de expresión, ¿no? Y la censura del padre Pineda lo encierra todo desde este punto de vista, porque permite ver, digamos, claro, cambiando de sentido todo lo que dice, permite ver todo lo que podía chocar o sorprender al público de su tiempo. Ya he traducido lo más importante. Y cada vez que doy una poesía censurada por la Inquisición, lo señalo en nota, porque es muy aclarador. Hay cosas sino que el público de ahora puede hallar normales, pero que para la gente de la época no lo eran. Góngora, como era normal, inevitable, entonces tiene dos aspectos que yo llamaría el protocolo y la confidencia, ¿no? O sea, el protocolo es toda la poesía oficial, cortesana, de la que no podía escapar, ¿no? Él era un poeta conocido, pertenecía a la nobleza, tenía que solicitar muchas cosas de otros, de grandes, o del rey, o del gobierno en general, de lo que sea. Y hay, no diré una mitad, pero una parte importante de su obra que es en efecto de tono oficial, ¿no? Panegírico. Pero hay toda la parte luego confidencial, que luego sobre los mismos temas, por ejemplo, digamos, la toma del Arache o la expedición a la Mamora, él escribió sobre esas empresas militares oficiales españolas cosas muy pomposas, muy de tono muy oficial, ¿no? Sobre todo la canción, la toma del Arache, pero al mismo tiempo, digamos, para sí y para sus amigos, decía en confidencia todos los sentimientos que le inspiraban esas empresas, y eran de sentido netamente opuesto. Bueno, hay que admitir los dos aspectos, ¿no? No se puede considerar a Góngora como un poeta uniformemente rebelde, pero hay que ver cómo su rebeldía personal siempre se manifiesta por debajo de una adhesión superficial. Hermana marica, mañana que es fiesta, no irás tú a la amiga, ni yo iré a la escuela. Pondrás el corpiño y la saya buena, cabezón labrado, toca y albanega. Y a mí me pondrán mi camisa nueva, sayo de palmilla, media de estameña. Y si hace bueno, traeré la montera que me dio la Pascua a mi señora abuela. Y él está del rojo con lo que le cuelga, que trajo el vecino cuando fue a la feria. Iremos a misa, veremos la iglesia, darános un cuarto mi tía la oyera. La dificultad principal de la traducción era conservar el ritmo del hexasílabo o del romancillo español, que obligatoriamente equivale a un pentasílabo francés, y como el español, y sobre todo el español de Góngora, tiene capacidades de concentración mayores que las del francés, muchas veces es difícil. Pero bueno, lo conseguí más o menos finalmente, y conservando
si posible, tanto como era posible, la ingenuidad infantil y esa especie de egocentrismo también del niño. Muchas veces yo y ella, yo y otros, pone el yo antes, con esa especie de orgullo infantil que Góngora supo muy bien captar. No, lo que yo pienso de este romancillo es que es la primera vez que un poeta habla de los niños sin concesión a las convenciones, sin idealizarlos, sin tampoco criticarlos, poniéndolos como son. Era la primera vez. Y por eso tuvo un éxito inmenso esta poesía. Hay una cantidad de imitaciones a lo largo del siglo XVII. A Marica, a la hermana Marica, inventaron el hermano Perico y hubo una serie de diálogos después entre Perico y Marica. Y todavía en el siglo XVIII siguen existiendo Perico y Marica, siempre en composiciones así, en romancillo, verso corto, que se transforman en campesinos que vuelven del mercado de Madrid comentando la actualidad política del siglo XVIII. Entonces, siguen a lo largo de todo el siglo XVIII, hasta Cadalso los imitó, porque es una obra verdaderamente única en su género, y no sé si en otras literaturas existe lo mismo. Y por eso, como tuvo tanto éxito, tuvo que escribir después, contestar a varias monjas que querían ponerse en relación con él, y el famoso romancillo «Hanme dicho hermanas que tenéis cosquillas de ver al que hizo a hermana Marica», pues también lo traduzco de 2 o 3 años más tarde, pues es un eco de la celebridad muy grande que ya había alcanzado este romancillo. Que pida un galán Minguilla 5 puntos de jerbilla, bien puede ser, más que calzando 10 menga, quiera que al fuste le venga, no puede ser. Que d'un galant, Jeanne exige des escarpins de 5 points, c'est bien possible, mais que Jeanne, en chaussant 10, elle veuille entrer juste, c'est impossible. Que se case un don Pelote con una dama sin dote, bien puede ser, más que no de algunos días por un Que dansant le sou, épouse mignarde de dame sans dot, c'est bien possible, mais qu'il ne donne bientôt pour un pain des mignardises. Là, il me manquait le mauvais. C'est impossible. Qu'oyant le sermon, la veuve soupire à tort et à travers, c'est bien possible, mais que ces soupirs ne soient pour dire où elle s'assoit, c'est impossible. Celle-là, je le précise vaguement là dans la présentation, elle a été écrite alors qu'il était encore étudiant à Salamanque. Et je soupçonne il avait du succès déjà, hein, bon, et il jouait de la guitare, etc. Je soupçonne d'autres étudiants d'y avoir collaboré, parce que c'est très facile d'en ajouter. Il y en a qui en ont ajouté ou qui lui ont suggéré d'en ajouter. Qu'un Maran, le Maran. Oui, mais ça s'écrit, je le donne, il y a 3 ou 4 orthographes en français. Là, ça m'a arrangé que ce soit en 2 syllabes. Qu'un Maran de ces deniers secourt le chevalier, c'est bien possible, mais que celui-ci s'affiche avec lui un jour de fête, c'est impossible. Il a bien vu l'antisémitisme. Oui, eh bien, ça, non, je ne l'ai pas discuté, mais... Ça enfin, oui, ça a l'air de montrer... Mais lui ne le prend pas à son compte. C'est ta double interprétation, on peut l'interpréter comme un signe d'ingratitude de celui qui se fait aider. Oui, mais même ingratitude, mais aussi ingratitude surtout par rapport à un juif. Ben oui, que l'existence d'antisémitisme, c'est sûr. Là, ça l'atteste. Cela dit, c'était déshonorant
se baladait avec un juif. Mais lui ne le prend pas en compte. Il n'y a jamais d'antisémitisme chez Góngora. Non, mais justement, à mon avis, ça prouve qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Oui. Il pourrait être interprété. Oui, Quevedo en aurait ajouté davantage, c'est sûr. Qu'un avaricieux, Amasse par centaines les doublons, c'est bien possible, mais que l'héritier fringant par milliers ne les dépense, c'est impossible. c'est classique. Après avoir le fils prodigue. Qu'un narcisse se promène, fier d'un col en paradis, c'est bien possible, mais ignorer que son corps est plongé en purgatoire, Migratoire. c'est impossible. Oui, Oui. purgatorio. Il y a paraíso, purgatorio, il y a de purgatorio, les puces. Ah oui, non, mais il y a fait, tu sais, j'ai pu la rendre. Purgatoire. Que esté la bella casada, bien vestida y mal cerrada, bien puede ser. Más que el bueno del marido no sepa quién dio el vestido, no puede ser. Là, on voit très bien justement le mélange d'érudition et d'aide à la traduction, à la compréhension. Oui. On voit les deux aspects de Et après, l'auteur. j'explique, toi, il me demandait la gerbilla. Bon, j'ai expliqué puntos. Puntos, division de la règle du cordonnier. 5 puntos correspond à un pied hyperboliquement petit. Ah oui, c'était plus petit, Oui, 5 puntos. C'était 34. Oui, la gerbilla, là, je traduis simplement les escarpins, quoi, c'est tout. Que sea el otro letrado, por Salamanca aprobado, bien puede ser. Más que traiga buenos guantes sin que acudan pleiteantes, no puede ser. Que sea médico más grave, quien más aforismos sabe, bien puede ser. Más que no sea más experto el que más hubiere muerto, no puede ser. Que acuda a tiempo un galán con un dicho y un refrán, bien puede ser. Más que entendamos por eso que en Floresta no está impreso, no puede ser, no puede ser. Ahora, la orientación general que le da Góngora aquí es siempre oponer la apariencia gloriosa y la realidad que lo es menos, ¿no? Denunciar, bueno, finalmente un poco crítica de una hipocresía social generalizada. Viene a ser eso, ¿no? Pero a veces cosas muy leves como la moda, por ejemplo, la primera, bueno, la moda o un afán de elegancia mujeril, pero en conjunto hay una sátira social. Además, la Inquisición censuró esto. Varios intereses, entre los cuales, primero, la investigación universitaria, también la enseñanza. La enseñanza, el compromiso político, sí, eso sí, y también, digamos, el amor a la tierra, a la viña, e incluso, desde hace algunos años, la cerámica. Las actividades, no diré las pasiones, pero sí, bueno, los centros de interés que tuve en mi vida, bueno, fueron la investigación y la enseñanza, que me dieron siempre muchas satisfacciones, ¿no? No las hice únicamente por la obligación, sino porque tuve la suerte de poder escoger los temas de investigación que me interesaban. Y también los temas de mi enseñanza siempre correspondieron, casi siempre, a cosas que me interesaban. Y bueno, lo demás ya hemos hablado de, bueno, cuáles son las actividades. Cuando yo era menos viejo, tuve muchas actividades políticas. Bueno, eso se ha dicho, reuniones, mítines, etc. Y manifestaciones, bueno, todo lo que sea. De momento ahora no voy a como no puedo andar mucho, además no voy a participar en los desfiles de los colegas y de los estudiantes, pero si yo fuera más joven lo haría, desde luego. Y bueno,
la actividad, digamos, la agricultura en general, bueno, el amor a los árboles, a las flores, al cultivo de las legumbres, etcétera, y de la viña, sobre todo, eso también fue una de mis ocupaciones, sencillamente porque yo procedo de varias generaciones de campesinos y que siempre compartí sus actividades y sus preocupaciones, sus problemas, etc. Luego sí, otra más reciente, otra actividad fue la alfarería, bueno, a la que no voy dedicando, bueno, participo cada semana a un curso de cerámica que se da aquí en Vieille Toulouse. Para mí la cerámica fue sobre todo una vocación de fabricar objetos, ¿no? Sí, manejar la tierra con los dedos, pero manejarla y adornarla de manera sencilla, que yo no soy capaz de dibujar o pintar muy finamente, pero en la cerámica se exige menos, como es un arte muy popular, uno puede atreverse a dibujar sobre un plato sin ser muy hábil en dibujo, ¿no? Y es lo que hago, sí, se lo sigo haciendo y voy así fabricando piezas que distribuyo luego a la familia o a los amigos. Busque muy enhorabuena el príncipe mil cuidados, como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más a una morcilla que en el asador reviente. Y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Como mis compatriotas de Vieille Toulouse conocen mi afición a esas cosas. Digo afición, en realidad no soy muy... Hay muchos aficionados a la jardinería o lo que sea que lo hacen mucho mejor que yo. Pero sí tengo una afición y ciertos conocimientos heredados, sobre todo, de toda mi experiencia de joven y menos joven, pues sí, le sigo dando a la revista del Ayuntamiento de Vieille Toulouse 2 veces al año doy una contribución sobre temas agrícolas o digamos sobre problemas actuales de agricultura y de orientación en general de nuestra ecología. Cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente. Il faut faire une boucle ici. On passe le bim par-dessous. On va venir là. Et ensuite, tout simplement, as de leño, oui, as de leño. Vous tournez et ça tient. Vous pouvez y aller, ça tient un an et même 2. Voilà. Le secret que d'instinct on ne trouve pas, c'est qu'il faut faire tourner le gros au lieu du petit, autour du petit, et pas le contraire. Voyez, faites tourner le gros. Busque muy enhorabuena el príncipe mil cuidados,
como píldoras dorados que yo en mi pobre mesilla. Quiero más una morcilla que en el asador reviente, y rijijiji, y rijijija, y ríase la gente.